Al bajar del tren, el familiar frío de mi ciudad natal me envuelve, recordándome por qué me fui en primer lugar. Mis respiraciones pesadas forman nubes en el aire fresco, y con cada paso hacia la antigua y chirriante puerta de mi casa familiar, un nudo de aprensión se aprieta en mi estómago. No regreso para una reunión, sino porque es el único lugar al que puedo pensar en ir en mi condición actual, embarazada y no bienvenida en mi propio apartamento. Al entrar, la casa está inquietantemente en silencio, el tipo de quietud que parece que te está observando. Es tarde, mis padres probablemente estén dormidos, suponiendo que no hayan cambiado sus hábitos. Paso de puntillas frente a la sala de estar, evitando la tabla del suelo que chirría cerca de la cocina. Al acercarme a mi antigua habitación, la puerta, ligeramente entreabierta, cruje mientras la empujo. Allí, a la débil luz de la luna que se filtra por la ventana, está mi hermana, Claire. ¿Finalmente decidiste aparecer? La voz de Claire atraviesa el silencio, sin molestarse siquiera en ocultar su desdén. Me congelo, el picaporte aún en mi mano. Claire, que había partido en busca de una vida matrimonial supuestamente feliz hace años, está sentada al borde de mi cama, su presencia tan imponente como siempre. La habitación ha sido despojada de su calidez, mis libros, pósteres e incluso las cortinas han desaparecido. En su lugar, solo hay vacío, y Claire, sonriendo mientras acaricia su propio vientre pronunciado. Pensé en hacerte más fácil que te fueras, dice, su risa aguda y burlona. Después de todo, tener a una solterona como tú cerca es solo una molestia. La habitación se siente más fría, o tal vez sea el vacío donde solían estar mis pertenencias. Mi corazón late, no solo por el shock sino por el dolor crudo y raspante que se eleva por mi garganta. Quiero gritarle por su crueldad, pero las palabras se quedan atrapadas en mi pecho, inamovibles. Sin decir una palabra más, me vuelvo para irme, mi visión borrosa no solo por las lágrimas sino por una bruma roja de ira y humillación. El sonido de su risa me sigue mientras me alejo, resonando en las paredes como un mal recuerdo. En la sala de estar, escucho un fragmento de la conversación de mi padre, alegre y ajena. Mi madre tararea desde la cocina, un contraste evidente con la tormenta que se desata dentro de mí. Al salir a la noche, el aire fresco golpea mi rostro, sobriándome ligeramente. Ajusto la bolsa en mi hombro, su peso un recordatorio sólido de mi realidad inmediata. Me dirijo hacia el centro de la ciudad, cada paso alejándome un poco más de la casa aligerando mi carga. La noche está tranquila, salvo por los sonidos distantes de la ciudad. Mientras camino, un pensamiento repentino me golpea, sin mí, ¿quién pagará la hipoteca de la casa? Niego con la cabeza. Ya no es mi problema. No esta noche. Esta noche, necesito encontrar un lugar donde alojarme, un lugar donde las sombras del desprecio de mi hermana y la indiferencia de mis padres no puedan alcanzarme. Nancy, una trabajadora de oficina de 27 años durante el día y un alma creativa por la noche. A pesar de las expectativas de la sociedad sobre el matrimonio y la familia, mi pasión radica en mi trabajo, edición de video, escritura, blogs. Estas son las cosas que me dan propósito, no la búsqueda de una vida de cuento de hadas en la que nunca he creído, especialmente después de crecer a la sombra de una hermana que fue tratada como realeza mientras yo me convertí en un pensamiento secundario de la familia. Caminando bajo las farolas, siento una frágil sensación de libertad empezar a arraigarse. Esta noche, soy solo yo y el camino por delante. Escuchando el anuncio inesperado de María, los bordes de su voz cortan la tranquila tarde como el tintineo de cristal. Se va a casar, y a pesar de todo, me quiere allí, en un restaurante tradicional en Nueva York, vestida apropiadamente, no con mi atuendo habitual y discreto sino algo que esté a la altura de la grandeza de la ocasión. Asiento lentamente, absorbiendo la noticia mientras el recuerdo de su risa, el día que se burló de mi simplicidad, resuena débilmente en mi mente.
Esta es María, siempre en el centro de atención, subida a una serie de colores audaces y declaraciones estridentes, a diferencia de la mía, que siempre ha sido más como un dibujo cuidadosamente elaborado, menos vívido pero quizás más detallado. Estaré allí, digo finalmente, mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que revolotea dentro de mí. Es una oportunidad, no solo para apoyarla, sino quizás para redefinir nuestra relación, para salir de los roles que nos fueron asignados hace mucho por nuestra familia y por nosotras mismas. Después de que María se va, la casa se siente inusualmente tranquila. Me retiro a la cocina, donde el zumbido del refrigerador llena el silencio. Me apoyo contra el mostrador, pensando en las disparidades entre mi vida y la suya. Mis padres siempre me han visto como la responsable, la hija, de bajo mantenimiento, y a sus ojos, esto justificaba las expectativas desiguales que se nos imponían. Siempre he contribuido más, tanto en términos de dinero como de tareas domésticas, racionalizándolo como mi forma de aliviar la carga sobre nuestros padres que envejecen. Sin embargo, esta noche, mientras estoy sola a la luz tenue de la cocina, siento un pinchazo de algo parecido al resentimiento. No es hacia María, pero quizás hacia la forma en que siempre han sido las cosas. A pesar de mis contribuciones, nunca me sentí realmente vista por mi familia. Aprecian lo que hago, pero parece que no me aprecian a mí, no como lo hacen con María. El pensamiento persiste mientras limpio después de la cena, una tarea que asumí aunque mi madre, exhausta por su trabajo a tiempo parcial, había insistido en que ella se encargaría. Me muevo metódicamente, limpiando encimeras y lavando platos, cada movimiento un esfuerzo por encontrar claridad. He estado ahorrando diligentemente, un hábito formado más por necesidad que por elección, dada mi limitada necesidad de cosas materiales. Mientras froto la última olla, mis pensamientos se desvían hacia la próxima boda. Será una oportunidad para salir del segundo plano, para ser parte de la familia de una manera diferente a mi papel habitual. Pero, más importante aún, es una oportunidad para reevaluar mi lugar dentro de esta familia y quizás, en mi vida. ¿Sigo aceptando el papel que se me asigna, o empiezo a abrirme camino donde me vean por lo que soy, no solo por lo que puedo proporcionar? Me seco las manos y apago la luz de la cocina, el clic final resonando ligeramente. En la oscuridad, me hago una promesa silenciosa de empezar a buscar ese espacio, comenzando por cómo me presentaré en la boda de María. Tal vez, solo tal vez, este evento podría ser el comienzo de algo nuevo, no solo para María, sino también para mí. Permanecí allí, momentáneamente congelada mientras las palabras de María se hundían en mí. Su risa, resonando en las paredes de nuestra casa familiar, era familiar, un recordatorio de todas las veces que me había eclipsado con su carisma y confianza. Podía sentir los ojos de nuestra familia sobre mí, esperando ver cómo reaccionaría, pero mantuve la compostura. Después de todo, había aprendido hace mucho que responder de la misma manera solo empeoraría las cosas, y no iba a darle la satisfacción de verme molesta. A pesar del dolor de sus palabras, forcé una sonrisa y me aparté, centrándome en las preparaciones para la reunión. El prometido de María, a quien acababa de conocer, parecía genuinamente agradable, un fuerte contraste con la tensión que María a menudo traía consigo. Me había saludado calurosamente, dejando una impresión positiva que me hizo esperar que tal vez él pudiera aportar algo de equilibrio a su personalidad vibrante y a veces abrumadora. A medida que avanzaba la noche, la formalidad inicial de la reunión se relajaba en un ambiente más distendido, alimentado por las bebidas que fluían y las conversaciones animadas. Sin embargo, el tema inevitablemente se desvió hacia los niños y el matrimonio. Mis padres, tal vez impulsados por el vino o por la alegría de la próxima boda, hicieron un comentario vergonzoso sobre su deseo de ver nietos de María, omitiendo conspicuamente cualquier expectativa de mí. Traté de disimular mi incomodidad con un asentimiento educado, pero la mención de mi estado civil en un entorno tan público fue un fuerte recordatorio de lo diferente que nos veían mis padres.
María, siempre en el centro de atención, declaró su intención de tener hijos de inmediato, sus palabras provocando discusiones animadas entre los invitados. Sin embargo, noté que la sonrisa de su esposo se había convertido en una expresión tensa, reflejando mis propios sentimientos de incomodidad. Parecía que no estaba completamente preparado para el inmediato cambio de tema hacia los niños y las expectativas que lo acompañaban. A medida que avanzaba la noche, el excesivo mimo de mis padres hacia María se hizo más evidente. Estaban pendientes de cada sugerencia suya sobre fertilidad y embarazo, listos para actuar según sus caprichos. Ya fuera un alimento especial que pudiera ayudar a la concepción o una superstición sobre lugares que bendecían a las parejas con hijos, estaban ansiosos por complacerla. Para mí, esto no era nada nuevo, era la forma típica en que siempre la habían mimado, mientras yo permanecía en segundo plano. Al día siguiente, cuando María y yo estábamos solas por un momento, hizo un comentario sarcástico sobre el problema que tenía que atravesar porque yo no estaba casada y no mostraba señales de proporcionar nietos. Sus palabras, destinadas a burlarse, sugerían que mi vida de soltera y tranquila era de alguna manera un camino fácil que había elegido, libre de responsabilidades. Debe ser agradable para ti, vivir la vida de soltera. Fácil. ¿No quieres casarte y mudarte? Oh, pero con esa cara tan común, ningún hombre se te acercaría. Necesitas un poco más de atractivo. Debería enseñarte cómo maquillarte, se rió. Apreté los puños, sintiendo una mezcla de ira e impotencia. Discutir solo empeoraría las cosas, y no iba a rebajarme a su nivel. En cambio, elegí el silencio, una respuesta practicada y quizás protectora que había perfeccionado a lo largo de los años. Luego, unas semanas después, María anunció su embarazo. Era como si el universo hubiera decidido validarla en todos los aspectos, reforzando su creencia de que era la hija más favorecida. La noticia fue recibida con júbilo por mis padres, mientras yo permanecía en la línea de banda, ofreciendo una sonrisa de felicitación que no llegaba. A pesar de los desafíos, seguí navegando por las complejidades de la dinámica familiar, aferrándome a mi propio sentido de identidad y a la tranquila fortaleza que siempre me había definido, aunque pasara desapercibida. De pie en el vacío austero de mi habitación una vez familiar, el peso del desprecio de María me golpeó más fuerte que nunca. Su desestimación desdeñosa de mis pertenencias como basura y su actitud despreocupada hacia mis sentimientos no solo eran dolorosos, se sentían como una traición. Mientras miraba a mi alrededor las paredes desnudas y los estantes vacíos, los recuerdos de cada objeto que alguna vez había ocupado este espacio me inundaron con una claridad vívida. Cada artículo no era simplemente material sino un marcador de mi viaje, mis logros y mis conexiones sentimentales con mi pasado. María, aún acariciándose el vientre, parecía ajena a la profundidad de mi dolor. Son solo cosas, Nancy. Siempre puedes conseguir más, dijo con desdén, su voz teñida de impaciencia como si mi angustia fuera una reacción exagerada y sin sentido. Pero no son solo cosas, María. ¿Cómo no puedes ver eso? Has tirado pedazos de mi vida como si no significaran nada, respondí, elevando mi voz en volumen y tono, una ocurrencia rara para alguien que normalmente mantenía la compostura. Los ojos de María se agrandaron sorprendidos ante mi explosión, no acostumbrados a verme tan vehementemente alterada. Por un momento, pareció desconcertada, sin saber cómo responder a este lado desconocido de mí. Pero su sorpresa rápidamente se transformó en indiferencia. Mira, necesitaba espacio para las cosas del bebé. Además, si fueran tan importantes, deberías haber cuidado mejor de ellas, contrarrestó, su voz fría e inflexible. La justificación de sus acciones solo avivó aún más mi ira. ¿Cuidar de ellas? Lo hice. Estaban guardadas de manera segura, etiquetadas y fuera del camino. No tenías derecho a tocarlas, y mucho menos a decidir su destino, replicaba, sintiendo una mezcla de indignación e impotencia. María encogió los hombros, su actitud despectiva. Bueno, ya se han ido. ¿Qué quieres que te diga?
¿Perdón? Su tono era sarcástico, casi burlón, como si la idea de disculparse fuera absurda. En ese momento, me di cuenta de lo profundamente que habían divergido nuestros caminos, no solo en términos de estilo de vida, sino en nuestra comprensión fundamental y respeto el uno por el otro. No se trataba solo de las posesiones materiales, se trataba de respeto, límites y empatía, cualidades que María aparentemente carecía cuando se trataba de cualquiera que no fuera ella misma. Quiero que entiendas lo que has hecho, María. No se trata de las cosas, se trata del respeto. No me has mostrado ninguno, dije, mi voz firme, mi postura inflexible. La conversación había escalado más allá de una disputa entre hermanos, era una clara delimitación de nuestros valores. María hizo una pausa, quizás finalmente sintiendo la gravedad de la situación. Por un breve momento, pensé que vi un destello de comprensión, o tal vez arrepentimiento, cruzar sus rasgos. Pero tan rápido como había aparecido, desapareció, reemplazado por su expresión habitualmente segura de sí misma. Creo que estás exagerando, Nancy. Ya está hecho. Sigamos adelante, ¿de acuerdo? Por el bien del bebé. Sus palabras, destinadas a tranquilizarme, solo sirvieron para paternalizarme. Estaba claro que la comprensión y la reconciliación estaban fuera de alcance en ese momento. Respiré hondo, mi determinación endureciéndose. No puedo seguir adelante así, María. No esta vez, dije en voz baja, mi voz resuelta. Mientras me alejaba de ella y caminaba hacia la puerta, la distancia entre nosotros crecía con cada paso, no solo física sino emocional y fundamentalmente. Supe entonces que algo había cambiado irreversiblemente. Necesitaba encontrar una manera de lidiar, no solo con la pérdida de mis preciadas posesiones, sino con la realización de que la hermana que una vez conocí quizás ya no existiera de la manera que había esperado. Mientras caminaba hacia la puerta, la realización de lo profundamente injusta que era esta situación continuaba asentándose. María, con todas sus demandas y derechos, no solo planeaba quedarse temporalmente para el parto, sino que tenía como objetivo establecerse permanentemente en la casa familiar con su esposo e hijo próximo. Y en su plan, yo simplemente estaba en el camino, un obstáculo que debía apartarse sin pensarlo dos veces. Sus palabras anteriores, llamándome una desgracia por no estar casada y quedarme en casa, resonaban en mis oídos mientras salía. ¿Cómo podía decir eso cuando yo había sido la que había llevado la carga de los gastos y tareas del hogar, apoyando a nuestros padres más que nadie? Era irónico y doloroso como mis contribuciones parecían invisibles en comparación con la mera perspectiva de un nieto. Una risa amarga subió por mi garganta mientras seguía caminando lejos de la casa. María no solo había tomado mi habitación y mis pertenencias, ella intentaba tomar mi lugar en la familia, presentándose como la hija obediente que regresaba triunfante a casa. La injusticia de todo era abrumadora. El aire frío golpeó mi rostro cuando salí, cada paso lejos de la casa sintiéndose liberador y desgarrador al mismo tiempo. Me iba no porque quisiera, sino porque quedarme parecía imposible bajo el peso de tal falta de respeto e ingratitud. Mis padres, ocupados en sus propios mundos, ni siquiera notaron mi partida. Papá probablemente aún estaba al teléfono, probablemente compartiendo la noticia del regreso permanente de María, mientras mamá estaba en la cocina, preparando los platos favoritos de María. La normalidad de sus acciones picaba agudamente. Aquí estaba yo, sintiendo que mi mundo estaba siendo trastornado, y sin embargo, para ellos, la vida seguía su curso como si nada. Esta disparidad no era nueva, siempre había sabido que María tenía un encanto que la hacía querida por nuestros padres, un encanto que aparentemente me faltaba a mí. Pero saber esto no hacía más fácil aceptar cómo podían pasar por alto tan fácilmente todo lo que había hecho por ellos. Mis esfuerzos por aligerar su carga, tanto financieramente como prácticamente, evidentemente habían sido dados por sentado. Mientras caminaba, el peso de mi decisión me oprimía. Dejar la casa familiar no era solo una partida física, era un paso emocional y psicológico significativo.
Era un reconocimiento de que por más que hiciera o intentara, quizás nunca recibiría el reconocimiento o la apreciación de mis padres que María conseguía tan fácilmente. No miré hacia atrás al cruzar el umbral de la puerta. La necesidad de encontrar un lugar donde fuera vista y valorada era más fuerte que el tirón de la obligación y el amor familiares. Necesitaba encontrar un espacio donde mis contribuciones y mi presencia fueran respetadas, no solo toleradas o eclipsadas por el espectáculo de María y su nueva familia. Sin una despedida adecuada, sin palabras dramáticas de despedida, me adentré en la incertidumbre de la noche, impulsada por la resolución de encontrar un nuevo comienzo, uno donde mi valía no fuera medida por los estándares de otra persona, sino por mi propio sentido de identidad y logro. Mientras caminaba, la claridad de mi decisión se solidificaba. Esto no se trataba solo de escapar de una situación insostenible, sino de buscar una vida donde realmente pudiera prosperar. Mientras reflexionaba sobre el pasado, recordé el momento en que encontré mi habitación vacía. La facilidad con la que María había reclamado mi espacio como suyo, y la complicidad silenciosa de nuestros padres en sus acciones, eran indicadores claros de dónde estaba parada en la jerarquía familiar. No solo habían pasado por alto, sino que también habían respaldado activamente su apropiación de mi espacio y posesiones. Fue una traición que dolió profundamente, no solo por la pérdida de objetos personales, sino por la falta de consideración hacia mis sentimientos y presencia. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que mudarme a este apartamento no era solo un cambio de dirección, era un paso crucial hacia la recuperación de mi independencia y autoestima. Aquí, en el piso 25, estaba física y emocionalmente alejada de la disfunción de la dinámica familiar. El lujo del espacio a mi alrededor no era solo un derroche financiero, sino un testimonio de mi capacidad para mantenerme por mí misma sin ellos. Me alejé de la ventana, mi mirada recorriendo el elegante interior que había elegido, cada mueble, cada obra de arte, reflejando mi gusto y el de nadie más. Este era mi santuario, un lugar que reflejaba mi éxito e independencia, no definido por las expectativas o necesidades de mi familia. La decisión de cortar el contacto no se tomó a la ligera. Era un límite necesario para proteger mi salud mental y bienestar emocional. Al bloquear sus números, no solo los excluía de mi teléfono, sino de mi vida, al menos hasta que pudieran verme como algo más que un medio para un fin. En este tranquilo y bellamente amueblado espacio, encontré un momento de paz. Ya no era responsable de la hipoteca de una casa a la que nunca volvería, ni de la imprudencia financiera de mis padres. En cambio, era responsable únicamente de mí misma, de mi bienestar y de la vida que elegía seguir en el futuro. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras y bañando mi apartamento en una cálida luz dorada, sentí un profundo sentido de cierre. Había dejado un hogar donde era subvalorada, pero había encontrado un nuevo hogar donde podía crecer y prosperar según mis propios términos. Aquí, en este refugio de altura, finalmente era libre de ser simplemente Nancy, sin cargas y completamente yo misma. Ella afirmaba amar de manera tan insensible era inconcebible. Mientras estábamos sentadas en el café, el aroma del café se mezclaba con el zumbido de la música suave y las conversaciones a nuestro alrededor. Luchaba por alinear a la hermana que una vez conocí con la persona que estaba sentada frente a mí. Sus ojos, una vez tan vibrantes y llenos de travesura, ahora parecían huecos y desesperados. La situación que describía era confusa, una maraña de mentiras y engaños en la que se había enredado ella misma. María, no entiendo. ¿Cómo dejaste que las cosas llegaran tan lejos?, pregunté, mi voz teñida de incredulidad y un toque de frustración. Estás casada, con un hijo. Ella me interrumpió, su voz elevándose ligeramente. Lo sé, parece mal. Pero simplemente, me dejé llevar. Y ahora, Mac está furioso, dice que quiere el divorcio y que no pagará ni un centavo. ¿Qué se supone que debo hacer? Tú eres la única a la que puedo recurrir. El café parecía encogerse a nuestro alrededor, las paredes cerrándose mientras absorbía la gravedad de su situación.
Aquí estaba mi hermana, siempre la imprudente, enfrentando ahora las consecuencias de sus acciones y aún así esperando de alguna manera que yo arreglara el desastre. María, esto no se trata solo de dinero o de hacer que alguien te perdone, dije, tratando de mantener mi voz tranquila. Se trata de responsabilidad. Tus acciones tienen consecuencias y no puedes esperar que otros carguen con el peso de tus elecciones. Pero pensé que me ayudarías, siempre lo haces. Su voz se desvaneció, sus ojos escudriñando mi rostro en busca de signos del afecto fraternal que me había llevado a ayudarla una y otra vez en el pasado. Suspiré, sintiendo un pellizco de simpatía pero también una firme determinación. María, no puedo arreglar esto por ti. Tienes que enfrentarte a Mac y resolver esto juntos. No está bien arrastrar a otros a tus problemas personales, especialmente no en una situación tan complicada. Su rostro cayó, y por un momento vi a la hermana pequeña a la que solía proteger y consolar. Pero la realidad de nuestras vidas adultas volvió rápidamente, recordándome que ya no era la niña a la que podía proteger de sus errores. Yo, solo pensé. María balbuceó, su confianza desmoronándose. Necesitas pensar en tu hijo ahora, intervine gentilmente. Lo que necesita es estabilidad y honestidad. Tú y Mac necesitan resolver esto juntos. Es difícil, pero es lo correcto. María asintió lentamente, su expresión de aceptación resignada. Supongo que tienes razón. Solo esperaba que no llegara a esto. Mientras salíamos del café, el fresco aire de la tarde se sentía como un pequeño alivio después de la tensión sofocante adentro. Vi a María alejarse, sus pasos inciertos pero necesarios. Fue un doloroso recordatorio de que a veces, amar significaba dejar que alguien enfrentara sus propias batallas, por mucho que doliera retroceder. Caminando de regreso a mi condominio de lujo, las luces de la ciudad debajo centelleaban como estrellas distantes, un contraste marcado con el oscuro torbellino del drama familiar que dejaba atrás en el café. Esta era ahora mi vida, alejada del caos, pero nunca completamente desconectada. Los problemas de mi hermana eran suyos, pero los ecos de nuestro pasado compartido siempre resonarían, un recordatorio de los lazos complejos que unen a las familias. Miré fijamente el intercomunicador, mi corazón latiendo en mis oídos. La pura audacia de las demandas de María era casi demasiado absurda para procesar. Aquí estaba ella, al otro lado de mi puerta, tratando de intimidarme para que le diera no solo dinero, sino mi propio hogar. El pensamiento era ridículo, y sin embargo, aquí estábamos. María, escúchame muy cuidadosamente, dije, mi voz tranquila pero firme a través del intercomunicador. No voy a darte nada. Ni pensión alimenticia, ni compensación, y ciertamente no por cualquier inconveniente que creas que has sufrido. Hubo una breve pausa, y luego su voz llegó de nuevo, goteando veneno. ¿Crees que eres tan alta y poderosa solo porque tienes este apartamento elegante y un buen trabajo? Pero eres una hermana desalmada. No puedes darle la espalda a la familia. Familia, me burlé, mi paciencia agotándose. Es así como llamas a alguien que descarta las pertenencias de otro como basura, que exige dinero de la nada, que no se preocupa por nadie más que por sí misma. Eso no es familia, María. Eso es simplemente manipulación y egoísmo. Su voz se elevó, volviéndose más aguda. Me debes. Después de todo por lo que he pasado. No te debo nada, la interrumpí. Tú has hecho tu cama, María. Ahora tienes que acostarte en ella. Con eso, presioné el botón para finalizar la llamada y retrocedí, mis manos temblando ligeramente. Esta confrontación había escalado mucho más allá de lo que había anticipado. María siempre había sido exigente y egocéntrica, pero sus acciones actuales estaban cruzando el umbral de lo delirante. Mientras me alejaba del intercomunicador, mi mente corría con qué hacer a continuación. Estaba claro que María no detendría su acoso pronto. Necesitaba una solución más permanente para garantizar mi seguridad y tranquilidad.
A la mañana siguiente, contacté a un abogado y le expliqué la situación. Necesitaba asesoramiento legal sobre cómo manejar el comportamiento cada vez más amenazador de María. El abogado escuchó atentamente y luego me aconsejó sobre algunos pasos que podríamos tomar, incluida una orden de alejamiento si sus acciones continuaban. Sintiéndome un poco más seguro con un plan en marcha, intenté volver a enfocarme en mi vida. Sin embargo, el encuentro con María había dejado un sabor amargo en mi boca. Fue un recordatorio contundente de por qué me había distanciado de mi familia en primer lugar. La vida en mi condominio de lujo debía ser un nuevo comienzo, un santuario del caos de las dinámicas familiares. Sin embargo, al mirar el paisaje urbano desde mi ventana, me di cuenta de que ninguna cantidad de distancia física podría cortar completamente los lazos que nos unían. Quisiera o no, María seguía siendo mi hermana y lidiar con ella era parte de mi realidad. Pero estaba decidido a no dejar que ella ni nadie más perturbara mi paz. Había trabajado duro para construir una vida de la que estaba orgulloso, y no iba a permitir que el drama de María la derribara. Mientras observaba cómo las luces de la ciudad parpadeaban una a una, sentí un renovado sentido de determinación. Esta era mi vida, y yo estaba en control. Ninguna cantidad de culpa o manipulación familiar cambiaría eso. Continuando desde ese punto de turbulencia en mi vida, la distancia que había creado entre mi familia y yo comenzó a solidificarse en una nueva normalidad. Ver a María y a mi familia sumergirse en el caos mientras yo continuaba construyendo mi propia vida fue una experiencia surrealista. Confirmó mi decisión de mantener esa distancia, incluso si a veces pesaba mucho en mi corazón. A medida que los meses se convirtieron en un año, me encontré más absorto en mi trabajo y mis proyectos personales. La promoción en mi empresa no fue solo un impulso profesional, sino también un testimonio de mi arduo trabajo y dedicación. Liderar un nuevo equipo de proyecto era tanto emocionante como desafiante, empujándome a aprovechar todas mis habilidades y conocimientos de formas que nunca había anticipado. En mis ratos libres, mi pasión por la escritura, que siempre había sido un consuelo y un pasatiempo, dio un giro sorprendente. La serie de artículos que había escrito, piezas reflexivas sobre temas poco comunes en línea, llamaron la atención de un editor. Antes de darme cuenta, mis escritos se compilaban en un libro. Ver mi nombre en una obra publicada era un sueño que no me había atrevido a entretener seriamente, y su éxito superó todas mis expectativas. El libro no solo llegó a la lista de bestsellers, sino que también mejoró mi reputación en otros emprendimientos secundarios. Mis ingresos de estos emprendimientos comenzaron a aumentar, gradualmente al principio, y luego de manera más constante. A pesar de estos éxitos, la situación de mi familia nunca abandonó por completo mis pensamientos. Enterarme de sus luchas a través del rumor, como tuvieron que vender la casa familiar para cubrir deudas y pensión alimenticia, como se mudaron a un barrio menos deseable, como María luchaba con sus nuevas realidades, todo dejaba un sabor agridulce. No importaba cuánto me alejara de ellos, la conexión, aunque tensa, aún me atraía. En un momento de lo que podría considerarse debilidad, o tal vez un persistente sentido de deber familiar, organicé para que un vecino en casa dejara discretamente volantes de apoyo para el cuidado de niños cerca de su nueva residencia. No pude evitar pensar en el hijo de María, un inocente atrapado en el fuego cruzado de errores de adultos. Fue un gesto pequeño, uno que no me involucraría directamente, pero que podría ofrecer potencialmente algún apoyo a una familia en dificultades. A medida que me instalaba en el ritmo de mi nueva vida, el contraste entre mi mundo y el de mi familia se hizo aún más pronunciado. Mi apartamento, alto sobre la ciudad, se convirtió en algo más que un lugar para vivir, era un santuario, una representación física de mis logros e independencia. Cada día que regresaba a él sentía como una reafirmación de mis elecciones. El éxito de mi libro y el crecimiento de mis negocios secundarios no eran solo victorias financieras, eran triunfos personales sobre los desafíos y expectativas que alguna vez amenazaron con definirme. Estaba forjando una vida a mi manera, persiguiendo pasiones que me llenaban,
y lo más importante, estaba feliz. La verdadera felicidad, aprendí, no se trataba solo de lograr el éxito o acumular riquezas, se trataba de encontrar paz con las elecciones propias y vivir una vida que se sintiera auténtica. Y mientras miraba la ciudad desde mi apartamento, sintiendo el cansancio justo de un día dedicado a hacer el trabajo que amaba, supe que había encontrado